Los animales no les traían los autos para nada, solo el hombre y la mujer, porque esa es la diferencia. Es con relación a lo que el autor nos está hablando, que él ve esa diferencia entre animales y personas. Cómo es nuestra vida totalmente diferente a la de un chango, a la de un ave, a la de una jirafita. Somos totalmente diferentes, creados a la imagen y semejanza de Dios, en el cual se van desarrollando todas nuestras actitudes. Hay una enorme diferencia entre un hombre y un animal. Por ejemplo, no he visto a un oso salir de la jaula o meterse en un auto para ir a pasear con su familia, ni un gorila salir de compras. Y es verdad, que no hemos visto nada similar. Yo tampoco. En los seres humanos, dice, ¿por qué la diferencia? Pequeños o grandes en los seres humanos. Esas son preguntas que vienen. Negros o blancos. Los seres humanos fuimos hechos a la imagen de Dios. El hombre, en su afán de explicar su origen, desechando la enseñanza bíblica, inició lo que conocemos como antropología. Esta palabra deriva de vocablo griegos, antropos, que significa hombre, y logos, que quiere decir estudio. Por tanto, la antropología es sencillamente el estudio del hombre, y es en base a los requerimientos de esa ciencia que los estudiosos bíblicos dieron respuesta a las numerosas preguntas de la arqueología, implementando así su antropología bíblica. Entonces, ¿de qué trata la antropología bíblica? Responde cuestiones tales: ¿qué es el hombre? ¿Cómo se originó? Todo ello basado en lo que la Biblia nos asegura. Génesis 1:27, ¿me pueden ayudar a leerlo? Génesis 2:7. Creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en la nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Dice que sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Sopló. ¿Puedes ver ese contacto tan íntimo que hay cuando dice que sopló aliento de vida? Yo creo que la única persona que permites que se acerque a tus labios es tu esposo, y en este tiempo los jóvenes, ¿no?, que tienen novio, novia. Y si acaso otra persona que puedo aceptar que ponga sus labios en mi boca, pues es cuando te estás ahogando, ¿no?, en un caso de auxilio. Imagínate, dice que Dios sopló aliento de vida en nosotros. Ese acercamiento dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida. O sea, que tú recibas el aliento de Dios, eso tan íntimo, tan personal, dice que sopló aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Ese soplo de vida es el Espíritu, que Él sopló en nosotros, vida. Dice que fuimos hechos seres naturales, que fuimos creados del polvo de la tierra. Adán fue creado del polvo de la tierra. En alguna ocasión he escuchado que dicen, por eso es que el hombre es tan áspero, porque fue formado del polvo de la tierra, y la mujer, como fue de la costilla, pues es más sensible. Pero eso no lo dice la Biblia, nada más nos dice que el hombre fue creado del polvo. Y pues, ¿cómo es el polvito, hermanitos? Rasposito, ¿no? Rasposito, que si traes tantito polvo en los zapatos, híjole, ¿verdad? Lastima, ¿no?
pero el hombre fue creado del polvo de la tierra. Entonces, ¿cómo es que Dios usó el polvo para formar al varón? Para formar al hombre. Ajá. Más adelante nos dice que de esa sencilla y original pila del barro húmedo, ¿cómo llegamos a ser la completa criatura que somos? Hombres y mujeres en una variedad increíble de atributos, desde la sabiduría de Einstein al genio de Mozart, a la belleza de Helena de Troya. Muchos planteamientos nos han fascinado con sus respuestas a esa interrogante. Por ejemplo, las ideas darwinas. Estas pretenden confirmar que somos un accidente de la naturaleza, como afirma una de ellas, la teoría del Big Bang. ¿Y ustedes sí conocen la teoría del Big Bang? Que fuimos creados de la nada. Pero entonces, ¿cómo es que de la nada vamos a ser creados cuando no hay nada? Es algo absurdo y de plano erróneo, ¿no? En la Biblia tenemos un fundamento. Ajá, fuimos creados del polvo. Dios creó al hombre del polvo, materia. Ajá, pero los del Big Bang dicen que fuimos creados de la nada, que comenzamos como células microscópicas, guasarapos, que luego se tornan en lagartos, que se convierten en animales, hasta llegar a los gorilas, y que de los gorilas se llega al ser humano. Cuando ni siquiera tenemos que ver, tampoco en la sangre, nada que ver. O sea, ni siquiera en la sangre. No hay compatibilidad con un animal. Entonces, dice, primero, ¿cómo puede venir algo de la nada? ¿Cómo de la nada puede explicar algo? ¿Cómo lo que lo afirma la teoría del Big Bang? Tal axioma, que es el que da base de esa afirmación, contradice toda lógica. Cero siempre produce cero, nada es nada. Y con cero es que comienza la teoría de Darwin. Y cada salto de avance en la cadena evolutiva requiere un mayor salto de credibilidad. Además, si somos meramente un accidente de la naturaleza, ¿qué sentido podemos darle a la vida? En esta última instancia, tal tipo de origen nos deja una increíble soledad, porque entonces no habría nada en nosotros. Si fuimos un accidente, fuimos creados de la nada, ¿qué hay en nosotros? Pues nada, no habría nada. Pero ni siquiera pensarlo de esa forma, porque no se puede formar nada de la nada. No puedes hacer algo de la nada, no puedes transformar de la nada algo. La Biblia comienza con el concepto de que hay un Dios, sí hay un ser divino, eterno, todopoderoso y todo sabio. ¿Qué dificultad hay para creer que hizo todo lo que existe? El libro de Génesis dice, cuán difícil es creer que Él nos hizo. Si comenzamos con Dios, nada de lo que dice el libro de Génesis es ridículo, más bien nos satisface. Además, la realidad de que somos creados por Él nos da significado, propósito y sentido de la vida. Hay tres: nos da significado, propósito y sentido de la vida. El significado, el propósito y el sentido de la vida. Qué diferente es cuando lo vemos a través de la palabra de Dios, cómo fuimos formados, cómo Dios formó, creó esta tierra, cómo es que formó el jardín del Edén, cómo es que Dios creó los animales. Pero al hombre le dio un propósito. ¿Qué es lo que le dijo a Adán? Que Él les iba a dar un nombre a cada animal. Le dio trabajo. Lo puso, que le dijo que iba a enseñorear. ¿Sí? Entonces nos da un propósito, nos da un sentido en la vida. Fuimos creados seres espirituales. Génesis 2:7. Ya lo habíamos leído. ¿Qué nos dice Génesis 2:7?
Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el niño servidor. Sí, sopló ese aliento. Por la manera en que recibimos vida, sopla en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Hallamos la relación especial que tenemos con Dios. 1. Crear al hombre del polvo. 2. Sopló su propio aliento en la nariz. Aquí el manual nos dice que ese aliento de vida también se llama ruá, significa ruá, soplo, fuerza, soplo de Dios. Aliento significa espíritu, hálito, soplo. Hálito, sopló ese hálito, sopló ese aliento, sopló esa fuerza. Considera lo íntimo de este acto, la dependencia del que recibe el aliento, la relación de unión entre los dos. Aquí arriba nos decía cómo es Dios, ¿no? Que Él es, nos decía sus virtudes, sus cualidades. ¿Cómo es cuando exaltamos a Dios? Es glorioso, majestuoso, soberano. Entonces dice, considere todo ese acto, la dependencia que recibe el aliento. ¿Quién sopló de ti? Es ese grandísimo y hermoso creador de los cielos y la tierra, es el que sopló aliento en mí. El que creó las plantas, el que creó las estrellas, el que creó cada animal, el que creó cada ser humano, es el que sopló aliento de vida en mí. No el profundizar, el ir más allá, que nuestros ojos vean lo que Dios ha hecho en nosotros, pero que Dios no solo es Dios, sino que Dios es omnipotente, que es glorioso, que es majestuoso. Entonces, ahí está el secreto de la vida del hombre, el aliento de Dios. Ese acto divino explica por qué somos tan distintos al resto de la creación. Y también por qué el hombre, no importa a dónde uno llegue en ese mundo, es un ser religioso. ¿Por qué? Porque Dios sopló aliento de vida. Y aunque andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muy en el fondo buscábamos tener una relación con Dios. Creíamos en alguien superior a nosotros. Cuando les comentaba de ese tiempo que venía esa pregunta y decía, ¿y qué más sigue? ¿Qué más sigue de todo esto? Es en esa búsqueda que trae uno como ser humano. ¿Qué más sigue? Que estamos buscando, que porque Él sopló aliento de vida en nosotros. Él nos formó, Él nos creó. Eso es lo que nos lleva a querer conocerle, es lo que nos lleva a buscarlo, que nos da esa hambre, que nos da esa sed. ¿De dónde les llegó la idea de que hay un Dios? Bueno, vamos a leer un poquito de esto. Dice, en una gira por Ecuador, en la zona fronteriza de Colombia, nuestro guía nos llevó en una canoa a unas 4 horas río arriba para mostrarnos una aldea indígena sagrada. Allí no vivía nadie, era el lugar especial reservado para los dioses. La tribu se reúne allí solo en los días sagrados para ofrecerles sacrificios y fiestas a los seres que adoran. ¿De dónde les llegó la idea de que hay un Dios que tiene que ser complacido por la manera en que Él nos hizo? Sabernos que es una idea innata. Lea las historias más antiguas de los hombres primitivos y hallará una religión. Siga las huellas de los arqueólogos y observará que cuando desentierran antiguos restos humanos, encuentran junto con las osamentas reliquias de una religiosidad. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo es que el hombre trae eso, una religiosidad implantada. ¿Errónea? Podemos ver que sí.
Ajá, por eso es que les decía hace rato, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ajá, pero venimos a ser reconciliados cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Sí. Y es que también a lo largo del tiempo el ser humano siempre ha querido encontrar la verdad o encontrar a Dios o ser como Dios, y lo vemos en la historia de la Biblia de los hombres que intentaron construir la Torre de Babel y llegar hasta el cielo, ¿no? Y lo vemos a lo largo del tiempo con el pueblo de Israel, cuando Moisés escribió los 10 mandamientos, bajo y estaban adorando a un becerro, y siempre ha buscado tener como una deidad superior, pero no creer en el Dios verdadero, ¿no? Y Jesús nos lo viene diciendo, o sea, ya lo sabíamos desde el principio del Génesis, ¿no? Que Él nos da un sentido y nos da un propósito, pero cuando viene Jesús lo viene a reafirmar, diciendo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, ¿no? Entonces no tenemos por qué buscar más, sino Jesús es el que nos da el propósito, y Él ya lo vino a reafirmar 2 veces, entonces ya no tenemos que buscar más. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Entonces, no es a través de chuchulucos, no es a través de ciertas posturas que tú te pongas sentada, no. Ajá. Es a través de la palabra, es a través de Jesucristo, ¿sí? Que venimos ante la presencia del Padre, que somos reconciliados con el Padre, que Dios nos empieza nos lleva por ese camino de rectitud, por esos caminos de bendición. En Romanos 2, 14, 15, ¿quién me puede apoyar, por favor? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a su evangelio. Entonces Pablo afirma, porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Ellos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio y en sus razonamientos. Se acusan o se excusan unos a otros. El hombre es un ser religioso porque tiene un origen divino. No es el que inventó la religión para explicar lo inexplicable, sino que al ser creado por Dios intuitivamente necesita comunicarse con su Creador. Como decía Agustín, oh Dios, tú nos has creado para ti mismo y no descansaremos hasta descansar en ti. Y realmente cuando descansamos, de verdad descansamos, es cuando conocemos a Cristo. De verdad, cuando empezamos a vivir una vida en Cristo, es cuando empezamos ese descanso. Ajá. Dice, el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Cuando viene Cristo a nuestras vidas y empezamos a caminar en Cristo, es cuando empezamos a vivir esa paz. Va a haber circunstancias, pero dentro de todas las circunstancias va a haber paz. Va a haber gozo, va a haber paciencia, va a haber mansedumbre, va a haber templanza. ¿Por qué? Por el Espíritu que habita en nosotros, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el que nos va a llevar a eso. Fuimos hechos seres materiales también, entonces fuimos hechos seres naturales porque fuimos creados del polvo, ¿sí? Somos creados seres espirituales y fuimos hechos seres materiales. Hay otro detalle que debe intrigarnos, los atributos especiales con que Dios dotó al hombre.
El conjunto de ellos nos muestra el valor especial del hombre hecho a imagen de Dios. Génesis 2, 8 al 14, ¿me pueden apoyar con la lectura? Y plantó Jehová Dios un jardín en el Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. También en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía del Edén para regar el jardín y de allí se dividía en 4 brazos. El nombre del primero era Pisón. Este rodeaba toda la tierra de Avila, donde hay otro, y el otro... Oro. Donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. También hay allí ámbar y onice. El nombre del segundo río era Gihón. Este rodeaba toda la tierra de Etiopía, y el nombre del tercer río era Tigris, que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río era el Éufrates. El Éufrates. Dice que había ahora, podemos ver cómo también, cómo desde el principio habían cosas materiales que eran valiosas, y dentro de esas cosas valiosas está el oro. Ahorita el oro es algo muy valioso para el ser humano, pero nosotros valemos para Dios más que el oro. Más que el oro valemos para Dios. Para el ser humano lo más valioso es el oro, es la plata, es el dinero. Son las cosas materiales. Pero esas cosas materiales para Dios son poco. Nosotros valemos más que el oro. ¿Cómo es que Dios nos mira? ¿Cómo es que Dios, lo que valemos para Dios, que valemos más que el oro? ¿Y cómo es que Dios nos permitió estar rodeados de esas cosas? Y que lo malo no es que nos guste el oro, las cosas materiales. Lo malo es cuando amamos más las cosas materiales que a Dios. Y una forma de expresar que amas más las cosas materiales que a Dios es cuando hay un afán por las cosas materiales. Dentro de ese afán muchas veces a las personas no les importa robar, matar, destruir para tener algo material. Entonces para nosotros Dios vale más que las cosas materiales. Para mí ya no es de vital importancia si traigo unos aretes de oro, ¿no? Pero sí es de vital y suma importancia es que la presencia de Dios esté en mí, que su gracia, que su misericordia esté en mí, y que eso es lo más importante para nuestras vidas, que seamos salvos, que conozcamos a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Eso es lo más importante que el oro, que la plata. Y no es que sea malo, porque Dios las puso en el Edén, Dios las puso alrededor, ¿sí? Es interesante observar en todo este capítulo la repetición del doble nombre de Dios. En hebreo era él singular, pero el escritor del libro Génesis lo amplió Elohim, que es plural, permitiendo así el concepto de la Trinidad. Se usa colocándose a Jehová primero, seguido por Dios, para indicar que Él es el que se menciona aquí. No es en un Dios cualquiera, sino que es uno con Jehová. Jehová Dios, el mismo que creó el mundo y que llega para juzgar al hombre y a la mujer que le desobedezcan. Sabemos que este es el nombre propio de Dios de Israel, Jehová. Entonces, aquí nos está diciendo que Él juzga a quien desobedece. Los papás corrigen a los hijos cuando son desobedientes. Entonces Dios nos corrige a nosotros cuando desobedecemos. También enfatiza que Jehová Dios les hizo un hogar especial en el huerto del Edén. El campo abierto no era apropiado para esta criatura especial, ya que el hombre no es como los animales, necesita casa, abrigo y techo.
Entonces, por eso es que nosotros tenemos casa, abrigo y techo, porque está dentro de nuestras necesidades. Ajá. Las aves me sorprenden, porque las aves tienen infinidad de plumas, pero por dentro tienen unas plumitas como pelitos demasiado pequeños, que para que les penetre el agua tarda un montón. Entonces es como si protegen ellas. Entonces podemos ver la diversidad de los animales, cómo cada uno tiene su forma de protección. Ajá. Así nosotros que somos diferentes, tenemos una forma diferente. Usamos una forma diferente, techo, casa, vestimenta, pero también espiritualmente necesitamos la presencia de Dios, el Espíritu Santo que habita en nosotros, que la palabra de Dios habite en nosotros. Los dotó con un sentido estético, la habilidad para apreciar lo artístico y lo bello. Nótese que dice que hizo para Adán y Eva árboles atractivos a la vista. Dios no solo les dio la vista, sino también las cosas hermosas que integran tal panorama, árboles de distintos tamaños, hojas de diferentes diseños, colores, así que las plantas, flores para embellecer el ambiente. Además observamos lo extraordinario que ha de haber sido el local del Edén, su río con 4 brazos. Entonces podemos ver, de verdad que cuando nos detenemos y observamos las cosas detenidamente, podemos ver la belleza de Dios. Ajá. A mí me bastó un tiempo, no me bastó, sino Dios me permitió en un tiempo, estuve 6 meses en aislamiento, en lo que recibía una sentencia, y pues no podía tener contacto con nada, puras cosas, charolas, jabón, cepillo de dientes. Pero enseguida de que ya me mandaron a población, pues estuve en la cocina y de verdad veía los brócolis hermosos, y veía cómo eran como aterciopelados, y veía la coliflor cómo tenía tantas venitas, y de verdad que yo me maravillaba en ese momento y decía: Señor, qué hermoso es esto que tú has creado. Aparte, porque Dios permitió que en ese tiempo empezara a conocer su palabra, poco a poquito. Entonces ahí podía darle gracias a Dios que me dejaba ver cómo es que Él había creado las verduras, cómo esa textura de las verduras, el brócoli, la coliflor, ajá, el otro que es repollo, la col, ajá. Entonces solamente cuando uno se detiene, a veces yo creo que por eso Dios permite que tengamos esos momentos de estate en paz, ajá, para que veas, para que observes, para que mires lo que he hecho para ti y que tú no valoras el privilegio que tienes de aprender, de saber, de pensar, de percibir, de oler, de probar. Todos los privilegios que nos ha dado el Señor. Vemos a los perros y cómo rápido se meten todo, ¿no? Todo, y a veces pensamos que no tienen llenadera, pero nos detenemos y decimos: yo creo que ni detectan el sabor, si sabe algo, porque vemos que todos se lo meten así, ¿no? Pero nosotros, Dios nos ha dado ese privilegio de poder saborear, ajá, algo, que no lo comemos así, no, lo disfrutamos, que podemos disfrutar. Pero ¿qué pasa muchas veces? En lugar de disfrutar, ¿hay otra vez eso? ¿No? En lugar de bendecir los alimentos, los vemos con terror, ¿no? Cuando podemos disfrutar sabores diferentes, aromas diferentes, que podemos deleitarnos, el ver las nubes, de verdad que te deleitas cuando ves las nubes, cuando ves lo que Dios ha creado para ti, para la gloria de Dios, para Él. ¿Por qué? ¿Por qué para ti? Porque tú disfrutas viéndolo y dices: ay, Señor, lo que tú has creado tan hermoso. Le estás dando gloria a Dios.
porque Él lo creó y lo formó. Entonces, ya me perdí, perdón. Les dio el sentido del gusto. Les dio el sentido del gusto, como eran los árboles, buenos para comer. Qué gloriosa es esta capacidad. El paladar aumenta nuestra felicidad. Nótese que hizo cada cosa con su sabor especial para satisfacer los gustos del hombre. Aguas, no podemos estar probando todo. Hay algunas plantas que también son venenosas, que tienen una reacción, pero pues eso nos permite a través de la ciencia conocer, ¿no? Parte de la ciencia que nos permite para qué sirve esto, para qué sirve el otro. Y que aún así Dios, cuando oramos por los alimentos, Dios los purifica y los santifica y nos guarda, ¿no? Cuando lo estamos haciendo sin el conocimiento, sin el entendimiento, Dios nos guarda y nos protege de todo mal. Por eso nos manda a bendecir nuestros alimentos, ser agradecidos, ¿no? Con lo que Él nos da, pero también yo sé que eso hace daño y me lo voy a comer, ya es una necedad, ¿no? Ya eso es querer tentar a Dios, ir en contra de, y no debemos de tentarlo cuando sabemos que eso no es bueno. Hay unas plantas que de verdad sí son venenosas y que no las podemos comer, pero sí las podemos tener como ornamentos, que adornen la casa, que produzcan oxígeno, que lleven a cabo el propósito por el cual Dios las hizo plantas. También dice, les dio objetos de valor material. El oro de aquella tierra es bueno. También allí Onice, Dios, en el huerto de Edén, anticipa nuestra necesidad de oro y piedras preciosas. Todas estas cosas son buenas, hechas por Dios para ser disfrutadas. El abuso y pecado ocurre cuando amamos lo material más que a Dios. Les dio animales, criaturas vivas para proveerles alimento, abrigo y seguramente para entretenerlos. A la vez estas criaturas servían para recordarles la diferencia entre ellos y el resto de la creación. Jehová Dios pues formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo. Todo lo que camina, ¿verdad? Todo lo que respira, Dios lo formó, lo creó. Y podemos deleitarnos, o sea, con cuánta claridad podemos ver el propósito del perrito y de la perrita, ¿no? Es el ser hembra, el ser macho, el ser varón, el ser mujer, el propósito que hay. Cómo es que Dios define cada persona, cada cosa que Él creó y formó con un propósito. Nuestros intestinos, en la forma que Él los formó, que Él los creó, que tienen un propósito. Y así las plantas, los ríos, los cerros, los montes tienen un propósito. El mar tiene un propósito. Tu vida tiene un propósito. La vida que Dios nos ha dado tiene un propósito. Y que es alegrarnos y darle gloria y honra a Dios. O sea, de verdad que solamente Satanás es el que pone el ver todo lo malo. Que podemos verle, ya está lloviendo, me voy a ensuciar los pies. Ya está el agua otra vez, me voy a mojar. O sea, podemos encontrarle tantas cosas malas cuando miramos con otros ojos, permitimos que Satanás nos muestre las cosas malas. Pero cuando permitimos que Dios nos muestre lo que Él ha hecho, nos deleitamos en lo que Él ha hecho. Y eso pasa hasta con nuestros hermanos. Vemos tantos defectos, tantas circunstancias que tristemente nos lleva a juzgar, a criticar. Pero cuando le decimos al Señor, déjame ver con tus ojos a mi hermano, déjame ver con tus ojos a mi esposo, a mi esposa, decimos gracias, Señor, gracias. Terminamos siendo agradecidos.
fuimos hechos seres prácticos también. A este ser especial creado del polvo, Dios le dio otra capacidad, la habilidad para trabajar. Génesis 2:15, ¿me apoyan, por favor? Amén. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. No. 2:15. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dice, para que lo labrara y lo guardase. Para labrar se tiene que llevar una acción. Ajá. Entonces le dio trabajo. Póngase a trabajar, nada de que papi ya hizo todo y usted ahí. No, le dio un trabajo. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté sin hacer nada, que esté ocioso. No es bueno. Entonces, nosotros necesitamos estar ocupados. Y que de verdad, cuando trabajas y oras a Dios, hasta disfrutas ese trabajo. Aprendes, desarrollas lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios te ha dado. Desarrollas tus actitudes, desarrollas tus talentos, desarrollas el carácter, desarrollas lo que eres, esa persona, y no esté estático como una persona, se dice vulgarmente, ¿no? Como se dice vulgarmente, como parásito, ¿no? Sino que somos servibles, somos útiles. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivase y lo guardase. El hombre, como es hecho a la imagen de Dios, Dios es un ser activo y creativo, porque Dios hizo los cielos y la tierra. Dios trabajó, Dios hizo, y creativo, porque todavía hasta dice que puso los árboles, ¿no? Para que se deleitaran las plantas. Le dio eso al ser humano para deleitarse, árboles atractivos a la vista. Entonces es creativo. Ya en el primer capítulo de Génesis, Dios dijo: llenad la tierra, sojuzgarla y tener dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. La Biblia dice también: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Esto nos lo dice en Génesis 1:31. Vamos a Génesis 1:31, por favor. Ya mero vamos a acabar Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Sí, y 12, también ahí mismo en el 12. Y el oro de aquella tierra es bueno, y allí también bedelio y onice. El 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Sí. El 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. El 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Sí, entonces podemos ver que Dios trabajó. También estaba, y vio Dios lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y otro versículo de apoyo que podemos tener es el Salmo 128, 1 al 2. Quien lo tenga me apoya, por favor. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Proverbios 10:4.
La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 20:13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. ¿Sí? Y también recordemos Pablo que andaba de un lugar a otro, no vivía de la iglesia, sino que él fabricaba tiendas, tenía un trabajo, ¿sí? Así como los otros discípulos tenían trabajos. Entonces podemos ver que Dios no está peleado con el trabajo. Muchas veces puede uno caer en ese grave error de decir, no, es que si trabajo, pues me voy a desatender de las cosas de Dios, o me voy a afanar. No, porque Dios nos da un tiempo para todo, un tiempo para todo, y podemos ver de las bendiciones que Dios nos habla cuando uno trabaja. Cómo es que desarrolla las capacidades que Dios nos ha dado. Dios trabaja también, Dios nos muestra que Él trabajó, que al formar la tierra, todo lo que Él hizo, y también tuvo un tiempo de descanso. Entonces fuimos creados también seres racionales. Racional es la característica que describe al hombre y lo distingue del animal. El hombre posee la capacidad humana de pensar, entender, evaluar y actúa bajo principios. Y nosotros actuamos bajo los principios de Dios, los fundamentos de Dios. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios llevamos a cabo. Nosotros conforme a los principios de Dios. Génesis 2:22 al 23. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y este será llamada varón, porque del varón fue tomada. Ok, amén. Dice, Dios tuvo que saber que el hombre moderno procuraría reducir su creación. Véase la manera en que la llamada ciencia habla del hombre primitivo. Lo presenta como medio mono, salvaje, estúpido, viviendo en cuevas, más animal que hombre. A esto le añade el cuadro cruel de cómo trataba a la mujer, arrastrándola semidesnuda por el pelo, con un garrote en su otra mano. Qué distinta la descripción que nos da la Biblia, ¿sí? Y exactamente en ese pasaje, en esa enseñanza andaba cuando veía lo del... La terapia. Lo de la terapia, ¿no? Entonces decía, gracias Señor porque me das esa oportunidad de ver las cosas con bolitas y palitos, ¿no? Que me lo explicas, me lo desmenuzas. Gracias. Entonces, podemos ver el concepto del ser humano que tiene afuera de la mujer, del hombre, a sí mismo, autodestructivo. Y el concepto que en Cristo Jesús tenemos, que Dios nos da, es totalmente diferente. Entonces, también Dios nos hizo seres morales. Ese es otro aspecto. Y vamos a terminar aquí nuestra clase. En casa lo puedes estudiar. Somos seres morales también, seres sociales.